grabar la clase y comenzar por compartir mi pantalla. Ok. Ok, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Alguien que por favor me diga? Sí. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar por el día de hoy y lo primero, siempre vamos a pasar lista de grupo 1, Jefferson. Profe, aquí estoy yo. Jefferson le pasó algo un pie. Veo que el micrófono de Angelo se mueve, pero no tengo nada de sonido viniendo de su lado. ¿Aló? ¿Puedes volver a hablar, Angelo? Profe, ¿se me escucha? Sí, ya ahora sí. Dame un chance, nada más. Sí. Ya, ahora sí, y nada más, perdón, un minuto, por favor. Nada más quiero confirmar que mis audífonos estén sirviendo bien. Parece que sí. Ok, entonces, ya Angelo sí lo vi. A quien no veo aún es a Jefferson. No lo veo conectado. No puede estar presente porque está en el hospital. Ok, muchas gracias por decirme. Voy a mantenerlo aquí por el momento. Y listo. Ok, Joshua y Kaylin y Marlon, grupos. Aquí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias a los tres. Entonces, y finalmente Elton y Santiago. Aquí presente, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar ya por el día de hoy. Respuesta a la frecuencia. Esta es la práctica número 7. Primero que nada, voy a compartir la pantalla y ahora vamos a empezar con ¿qué es lo que vamos a ver? La práctica 7, respuesta a la frecuencia, lo que vamos a estar estudiando es el comportamiento de un circuito en función de la frecuencia de la fuente de entrada. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a tener una fuente de entrada que va a ser una fuente de corriente alterna y vamos a tener un circuito que va a ser una resistencia, un capacitor, luego vamos a tener un circuito que va a ser una resistencia y un inductor, y finalmente un circuito que va a ser una resistencia, un capacitor y luego un inductor. ¿Ok? Entonces, los nombres de estos tres tipos de circuitos que vamos a estar utilizando es circuito RC, RL y, como se imaginarán, circuito RLC. ¿Qué es lo que sucede? Que la resistencia lo que me va a proveer en este circuito es digamos que la salida de este circuito. Mientras que el capacitor y el inductor, o en este caso ambos, lo que me van a proveer va a ser un tipo de filtro respecto a la frecuencia de entrada. ¿A qué nos referimos con filtro? Bueno, nos referimos a que vamos a tener que que el voltaje en la salida va a ser igual a cierto factor, vamos a ponerle un factor n, multiplicado por el voltaje de la entrada. De manera que este factor n representa lo que se está filtrando de nuestro circuito. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, podríamos decir que a una frecuencia de 50 Hz, si nuestro V de entrada es igual a 5 volts, que nuestro V de salida sea igual a 10 volts. Perdón, este sería
un amplificador, no es algo que vamos a estudiar ahorita. Mejor vamos a decir, si nuestra tensión de entrada son 5 volts, que nuestra tensión de salida sean 3 volts. Entonces aquí lo que hubo fue un filtro que me disminuyó la cantidad de señal que yo estoy transmitiendo desde la entrada hacia la salida. ¿Ok? Entonces este es el comportamiento que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, con eso en mente, para facilitar el estudio, lo que vamos a estar es analizando estos circuitos desde algo que se llama los diagramas fasoriales. No sé si ya lo vieron dentro de la teoría. Pero con los diagramas fasoriales nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, vamos a poder describir nuestro circuito, digamos que sea nuestro circuito RLC, con un capacitor, un inductor y una resistencia. Lo vamos a poder describir en función de los fasores de la frecuencia de cada uno de estos elementos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestra tensión de entrada, que vamos a ponerle E en función de T, es igual a un valor de entrada máxima por el seno de omega T, donde omega va a equivaler a la frecuencia angular de nuestra señal. Por ejemplo, si tuviéramos que F es igual a 60 Hz, entonces omega va a ser igual a 2pi por 60. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a dibujar nuestro fasor, en el sentido de que si nosotros tuviéramos un diagrama de este tipo, donde aquí, a partir del origen, estamos empezando a medir el ángulo de cada función trigonométrica, lo que haríamos en este caso, por ejemplo, para medir el fasor de E de T, vamos a tener entonces que va a ser desde el origen, aquí me equivoqué yo, vamos a tener que va a ser desde el origen, así, donde esto acá, esta magnitud es igual a E a la 0, y este ángulo va a ser igual al ángulo de desfase de nuestra función. En este caso, por ejemplo, si tenemos esto, ¿cuál es este ángulo de desfase? Phi es igual a 0, porque aquí no tengo ningún desfase de la función. Entonces, yo hubiera dibujado, para hacerlo bien, hubiera tenido que dibujar este E sub 0, lo dibujaría justo en la línea del origen. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros podemos describir la función de la entrada como un fasor, también podemos describir la función de la salida y de la corriente como otro fasor. Y en esto vamos a ir analizando desde el punto de vista, digamos, vamos a empezar por el punto de vista de una resistencia. Si tenemos un circuito súper sencillo, solamente con una fuente y una resistencia, entonces la corriente de este circuito va a ser igual a la tensión de entrada sobre R por el seno de omega T. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, esto de acá podemos describirlo tal vez como una corriente máxima por el seno de omega T. Y esto lo que me dice es que si yo dibujo el diagrama fasorial de este circuito, voy a tener que, si yo dibujo el diagrama fasorial de este circuito, voy a tener que, aquí voy a tener E sub 0, y en la misma fase de sub 0 voy a tener I sub 0. Y el fasor de E va a estar en fase con el fasor de I. Y esto sucede para cualquier tipo de resistencia, donde el voltaje de la resistencia siempre va a estar en fase con la corriente que pasa por el circuito. Si yo hiciera este mismo ejemplo para un ¿cómo se llama? Para un capacitor, vamos a tener un comportamiento algo particular, porque vamos a tener un comportamiento
que va a ser un comportamiento fasorial que va a ser que si este es mi tensión de entrada, el fasor de mi tensión de entrada, el fasor de mi capacitor o de la corriente que pasa por el capacitor va a estar por acá. Y este es el fasor de la corriente que pasa por este circuito. Y aquí hay un desfase. Aquí, este de acá, este ángulo de acá, que vemos por acá, es el ángulo phi de la fuente de entrada. Pero este ángulo que tenemos acá es un ángulo de 90 grados. O, mejor dicho, un ángulo de pi medios que nos dice que la corriente en un circuito de capacitor siempre va a estar desfasada 90 grados en adelanto de la fuente de entrada. Y este es el caso de un circuito RC o un circuito C. Si tuviéramos un circuito RL o un circuito L, vamos a tener el mismo comportamiento, pero si para un capacitor fue en adelanto, ¿qué creen que va a pasar para un inductor? Pues va a ser un comportamiento de atraso, donde en un circuito de inductancia voy a tener que este va a ser mi fasor de entrada y el fasor de la salida va a ser este de acá. Bueno, el fasor de la corriente del circuito va a ser este de acá. Y este es un atraso de 90 grados. ¿Ok? Entonces, esto no me voy a quedar mucho tiempo aquí, es parte de la teoría, pero podemos analizar desde el punto de vista de lo que vamos a considerar como la salida. Y aquí vamos a volver al circuito, a los circuitos con los que vamos a trabajar. El primero, que es un circuito RC, vamos a tener que este va a estar definido por un comportamiento donde si consideramos que este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida, nosotros podemos decir que el ángulo de desfase de este circuito va a ser igual a menos el arco tangente de 1 sobre omega RC. Y el voltaje de la salida de nuestro circuito, o el voltaje de la resistencia, mejor dicho, que en este caso estamos contando como el voltaje de la salida, va a ser igual a la resistencia por el valor máximo de la fuente, todo esto dividido entre la raíz de R al cuadrado más 1 entre omega C al cuadrado. Este valor de acá, este valor que tenemos por acá, es lo que se le conoce a la reactancia, y en este caso va a ser una reactancia capacitiva. Nada más es para que lo tengan en cuenta, no va a ser tan importante desde el punto de vista de este curso, es nada más para que lo tengan en cuenta. Esta reactancia es lo que se conoce como, digamos que la resistencia o el componente imaginario de una impedancia, que es el componente imaginario de una resistencia del circuito, donde el resistor como tal provee el componente real y la reactancia provee el componente imaginario. Esto tiene más sentido desde la perspectiva de un curso de circuitos, entonces no nos vamos a meter mucho con esto. Nada más quería resaltar esto, que es la reactancia capacitiva en el caso de un circuito RC y en el caso de un circuito RL, donde tenemos fuente, inductor y resistencia, todo aquí, vamos a tener que el ángulo de desfase podemos describirlo como la arcotangente de omega L dividido entre R, y el voltaje de salida, que es el voltaje de la resistencia, podemos definirlo como R, el voltaje de la entrada, todo esto dividido entre la raíz de R al cuadrado más omega L, todo esto al cuadrado. Y si esto era una reactancia capacitiva, estos se podrán imaginar que es una reactancia inductiva, donde este es el componente imaginario de la impedancia de este circuito. Finalmente,
ya para terminar con la parte teórica, vamos a tener el análisis de un circuito RLC, donde es exactamente lo mismo. Tenemos fuente, tenemos capacitor, inductor y después una resistencia. Y en este caso, vamos a ver que esto de acá es tanto, va a ser una reactancia capacitiva como una reactancia inductiva. Entonces hay una mezcla de ambos comportamientos dentro de nuestro circuito. Después de hacer un análisis matemático en esta parte, lo que vamos a tener va a ser, ¿dónde estamos? Lo que vamos a tener va a ser que mi ángulo de desfase de este circuito, que sería el ángulo de desfase de la corriente respecto a la tensión de entrada, va a ser igual a la arcotangente de omega L menos 1 dividido entre omega C. Todo esto dividido entre R. Y por otro lado, el voltaje de la salida va a estar dado por la resistencia por E sub 0 dividido entre la raíz de R al cuadrado más omega L menos 1 entre omega C al cuadrado. Todo esto entre la raíz. ¿Ok? Y eso es el comportamiento que vamos a ver, cuando analicemos el circuito RLC. Algo que sí quiero que noten. Esto de acá, tenemos un R al cuadrado, todo bien con eso. Va a ser una parte real. Pero, tenemos aquí otro componente que va a ser la parte imaginaria. Y veamos una cosa. Si cuando tenemos este comportamiento de acá, puede haber un caso donde omega L menos 1 entre omega C sea igual que 0. Si esto sucede, entonces el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada, que es el caso más ideal, porque aquí esto se cancelaría, esto sería raíz cuadrada de R al cuadrado, que sería R, y R dividido entre R va a ser solamente el E sub 0. Entonces, en este caso, la resta entre omega L y 1 menos 1 dividido entre omega C es igual a 0, lo que vamos a tener es que la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Este es, digamos que el caso más óptimo, o el caso donde donde la frecuencia no se está filtrando. Y aquí podríamos decir que esto sucede solamente con el omega, que sea igual a raíz de 1 entre LC. ¿Sí? Y esto sucede cuando el omega es igual a raíz de 1 entre LC, o lo que también podemos decir cuando F es igual a 2pi por raíz de 1 entre LC. ¿Qué significa esto? Esto es lo que conocemos como la frecuencia natural del circuito RLC, que es cuando hay menos filtración de la onda, de modo que todo lo que está entrando es lo mismo que todo lo que está saliendo de la señal de entrada. Ok, habiendo dicho esto, ya vamos a empezar con el desarrollo de la práctica. Recuerden, yo voy a estar haciendo la práctica una vez para ustedes, para que ustedes la puedan repetir con más calma en la casa y con sus compañeros. Entonces, para la práctica del día de hoy, tenemos que abrir otra vez LT Spice. Y déjenme compartir esta pantalla otra vez con LT Spice. A ver, esto no, esta acá. Pues, ¿siguen viendo mi pantalla ahora con el nuevo programa? Sí, profe. Ok, entonces, la práctica del día de hoy consiste en 3 circuitos. Uno RC, uno RL y uno RLC. El primer circuito, que es el circuito RC, vamos a construirlo de esta manera. Aquí ya estamos en el esquemático de nuestro circuito. Vamos a irnos a ingresar un componente, y vamos a buscar una fuente de tensión. Una vez que tenemos una fuente de tensión, la ponemos por acá y empezamos para ya poder empezar a dibujar el circuito. Después de la fuente de tensión, vamos a colocar un capacitor, que aquí el capacitor vamos a darle vuelta. Y finalmente vamos a colocar una resistencia.
Todo esto lo vamos a unir con el cable que tenemos aquí con el lapicito. Y para finalizar, vamos a colocarle una tierra. Ok, entonces aquí ya está nuestro circuito RC. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el circuito como tal. Primero vamos a configurar la fuente de entrada. Entonces nos vamos aquí, hacemos clic derecho en la fuente de entrada y nos vamos a configuraciones avanzadas. En configuraciones avanzadas vamos a dejar esto sin función, pero vamos a ponerle una amplitud AC de 5 y una fase AC de 0. ¿Ok? Esto es para un análisis de circuito de corriente alterna de pequeña señal, que es lo que vamos a estar haciendo en un momento. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer con la fuente. Poner la amplitud de 5 y fase de 0. Por otro lado, el capacitor, vamos a configurarlo con un valor de capacitancia de 0.033 microfarad, 0.033 U. Y finalmente la resistencia, vamos a ponerle un valor de 12 kiloohms, 12K. ¿Ok? Entonces aquí ya configuramos nuestro circuito. Vamos ahora a configurar el voltaje de salida. Y el voltaje de salida vamos a colocar esta banderita, vamos a ponerle aquí VOUT, que significa voltaje de la salida out. Le damos OK. Y lo vamos a conectar el voltaje de salida respecto a esta esquina. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Lo que hace es que el voltaje de salida de nuestro circuito sea el voltaje de mi resistencia que está acá, que es lo que queremos. Finalmente, vamos a configurar los parámetros de la simulación y para eso nos vamos al menú de simulación, editar el comando de simulación. Y aquí vamos a irnos a la segunda opción, que es análisis AC. En análisis AC vamos a darle un barrido de década con 30 puntos por década, una frecuencia inicial de 1 y una frecuencia final de 10.000. ¿Ok? Con esto le damos OK y lo vamos a poner por acá. Y ya con esto terminamos de configurar nuestro circuito. Lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser correr la simulación. Pero entonces, digamos, este es el circuito que tienen que terminar cuando lo terminamos de configurar. Y aquí nos vamos a simular, correr simulación. Y en la gráfica no vamos a ver nada. Vamos a colocar primero la tensión de entrada, que va a ser V1, y la tensión de salida, que va a ser Vout. Y aquí la tenemos. Y aquí vamos a poner un color más fácil de visualizar. Ok, aquí para que vean qué está sucediendo. Lo que está pasando es, del lado derecho, tenemos, del lado izquierdo, tenemos los decibeles. Los decibeles es la relación que hay entre la señal de entrada y la señal de salida, ya puesto como en modo de relación. Y luego del lado derecho tenemos el desfase de este circuito, de la corriente del circuito en grados. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, a medida que la tensión de entrada, que siempre tiene un valor de 5 y una fase de 0, lo que está sucediendo es que a medida que aumenta la frecuencia de mi circuito, aquí vamos aumentando la frecuencia de mi circuito, se va acercando y acercando hasta llegar a un valor máximo, que es este valor de salida. Y este valor de salida vemos que es el comportamiento de que estamos filtrando las primeras frecuencias, pero a partir de cierta frecuencia, el valor de la entrada es casi que igual, el valor de la salida es casi que igual al valor de la entrada. Por otro lado, tenemos aquí
que el desfase empieza con un desfase de 90 grados y poco a poco vamos a estar pasando hasta tener un desfase de 0. Entonces, aquí ya tenemos el comportamiento del circuito RC. Lo que ustedes tienen que hacer con este comportamiento es, igual que siempre, guardar la data. Vamos a guardar tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada y el voltaje de entrada, y vamos a seleccionar, exportar estos valores de manera cartesiana, ¿ok? La razón por la que hacemos esto es para que sea más fácil de visualizar después. Entonces, con esto le damos OK. Vamos a ver, le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle a RC frecuencia.txt y lo vamos a guardar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el circuito RC, el circuito RL y el circuito RLC. Es exactamente el mismo procedimiento para generar los circuitos y va a ser el mismo tipo de análisis, ¿ok? Entonces, ¿alguno quedó con dudas de cómo fue que generamos los circuitos de nuestro circuito RC? Porque ese es el paso básico para hacer los otros dos tipos. ¿Alguien quedó con alguna duda de cómo construir el circuito? Profe, Dígame. ¿cómo fue que puso ese el V-out Ajá, ¿te referís en el circuito o en el gráfico? en el circuito? En el circuito nos vamos a este icono que parece una banderita. Ajá. Le hacemos clic y aquí le ponemos el nombre de nuestra banderita, V-out. Una vez que lo tenemos dentro del circuito, lo colocamos y usamos el cable para conectarlo al circuito. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Ok, gracias a vos. Entonces, así es como construimos el circuito. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ok. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a irnos a Excel. Y en Excel vamos a construir un par de gráficos, como siempre. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a abrir el archivo que acabo de guardar. Entonces, si me dan un segundo. Ok, este es mi archivo. Vamos a copiar este archivo. Copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Entonces, aquí tengo varios valores. Tengo valor de la frecuencia de la fuente, valor de la tensión de salida, valor de la tensión de entrada. Aquí lo único que voy a hacer es que voy a cortar esto, pegarlo de este lado, porque en realidad lo que quiero es separar estos dos datos, porque si vemos aquí, tenemos una porción que es la porción real y una porción que es la porción imaginaria. Porque así es como se describen los circuitos en modo fasorial. Tenemos una porción real y una porción imaginaria. La porción real es la que está colaborando, contribuyendo con la resistencia, mientras que la porción imaginaria es la que está colaborando, contribuyendo con la capacitancia. Entonces aquí vamos a seleccionar todos estos datos. Vamos a irnos a la tabla que dice, al menú que dice data, y en el menú que dice data vamos a hacer clic en este botón que dice texto a columnas. Una vez que estamos aquí, vamos a darle un cambio delimitado, seleccionar siguiente y decir que vamos a separar todo esto en cada coma. ¿Ok? Entonces lo que hizo esto fue separarme esto cada vez que hay una coma, y cuando le doy siguiente y finalizar, voy a tener un valor que tiene la porción real
y un valor que tiene la porción imaginaria. Y aquí pueden ponerle aquí vout real. Y aquí, en la que sigue, vout imaginario. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué esto se hace de esta manera. Y lo mismo vamos a hacerlo con la tensión de entrada. Entonces, seleccionamos todos los datos, texto a columnas, delimitado, vamos a separar los valores por coma, vamos a darle siguiente, vamos a darle siguiente. Y aquí vemos, a diferencia del valor de salida, el valor de entrada siempre va a ser 5 volts reales, nunca va a tener porción imaginaria. Y es porque el valor de entrada siempre le dijimos al programa que no tuviera ningún desfase. Entonces, esta porción imaginaria siempre va a ser 0, mientras que esta porción imaginaria va a ser, esta porción real siempre va a ser 5. Entonces, aquí tenemos voltaje de salida. Y aquí tenemos, en esta de acá, voltaje de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento con esto que estamos haciendo por acá? Profe, no entendí cómo hizo eso de separar las columnas. Ok, la columna que tenemos acá, digamos que fuera 5,3, 5,6, perdón. Lo que hicimos fue en Excel irnos al menú de data. Del menú de data nos fuimos a la opción texto a columnas y aquí decidimos hacer un cambio delimitado. Entonces, de esta manera le damos siguiente, decimos que queremos separar cada vez que haya una coma y lo que hace esto es que me separa lo que está en una celda, me lo separa en 2 celdas cada vez que hay una coma. Y le doy siguiente, le doy finalizar y esto me lo separa en dos celdas, una a la par de la otra. Eso fue lo mismo que hicimos de este lado, en todas estas de acá. Sí. Sí, profe, gracias. Ok, entonces con estos datos vamos a ver, tenemos tensión de salida, tensión de entrada. Nos dice para cada valor que hay que realizar, para cada circuito que hay que realizar, hay que obtener el voltaje de la resistencia teórico para cada valor de la frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este voltaje de resistencia teórico? Bueno, teóricamente, esto se obtiene de la fórmula, como estamos haciendo un circuito RC, el voltaje de la resistencia va a estar dado por esta fórmula. Este es el voltaje teórico. ¿Sí? Entonces vamos a tener que VR teórico, mejor dicho, va a ser igual a vamos a escribir la fórmula. Esto va a ser el valor de la resistencia, que habíamos dicho que es 12,000 por el valor de la entrada. ¿Cuál es el valor de la entrada? Bueno, es este, es sub 0. Todo esto dividido, entre la raíz cuadrada de R al cuadrado, que sería 12,000 a la 2, todo esto más, y aquí escribimos 1 dividido entre omega C. Omega sabemos que es 2 por pi por F. Entonces 2πf quiere decir que va a ser 2 por pi por esta columna que está acá, por la columna A, y todo esto por C, que habíamos dicho que C en nuestro circuito es un valor de 0.033. 0.033 por E a la menos 9. Vamos a ver, todo esto cerramos otra vez, elevamos al cuadrado y cerramos el último paréntesis. Y aquí ya tenemos nuestro valor
de la resistencia teórica. Nuestro valor del voltaje en la resistencia teórica, mejor dicho. ¿Ok? Y aquí podemos hacer esto para todos los valores de entrada. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo lo ven por el momento? ¿Ok? Entonces, bueno, lo único que hicimos fue, para el valor teórico, es copiar estas fórmulas y esta fórmula 7.15. Eso fue lo que hicimos. Este es el valor teórico. Ahora bien, ¿qué nos dice en la sección de resultados? Además de obtener este valor teórico, vamos a obtener el valor experimental. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor experimental? Bueno, este valor experimental va a ser este de acá. Pero lo que sucede es que esto de acá es un valor teórico que no está considerando parte real y parte imaginaria, es solamente una magnitud. Entonces aquí, para resolver eso, vamos a tener que el Vout experimental va a ser este que vemos acá. Si nuestra porción experimental que tenemos es una parte real y una parte imaginaria, ¿cuál es la magnitud? Bueno, hay que sacar el teorema de Pitágoras. Entonces, con eso en mente, vamos a decir que Vout experimental va a ser igual a la raíz cuadrada de esta celda a la 2 más esta celda a la 2. Y aquí le damos igual. Y ese es el valor que estamos teniendo. Y seguimos aquí para todos los valores. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar estos valores en notación científica. Y aquí tenemos que son prácticamente que son los mismos valores a los valores que obtuvimos teóricamente. Porque recuerden, esto de acá nunca lo usamos para el cálculo teórico. Lo hicimos completamente con los datos de nuestro circuito. Aquí, ¿qué fue lo que me hubiera equivocado? Me imagino que fue a la hora de escribir el capacitor. Déjenme confirmar el valor del capacitor bien rápido. Según esto, el valor del capacitor es 0. Bueno, ¿cuánto fue lo que yo puse? 0.033 micro. Ok, eso fui yo. Entonces esto es 0.033 por E a la menos 6. Yo había puesto menos 9. Y ahí ya está. Miren acá, estamos teniendo prácticamente que una relación 1 a 1 entre los valores, entre la versión teórica y la versión experimental. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, vamos a insertar una gráfica aquí, donde, vamos a ver, vamos a seleccionar la data de la gráfica y vamos a ponerle aquí VR teórico. Los valores X va a ser los valores de frecuencia. Los valores Y va a ser esta columna de acá. Ok. Y le agregamos VR experimental, donde los valores X va a ser esta de acá. Y el valor experimental va a ser esta de acá. Entonces, vean acá que tenemos una relación de 1 a 1 prácticamente, porque la simulación fue bastante precisa, la simulación del circuito. Entonces, aquí tenemos este resultado de acá. Y esto es lo que vamos a obtener para nuestro circuito RC, RL y RLC. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener los resultados. Van a ser estos de acá.
y con esos resultados obtenemos esta tabla de acá. ¿Ok? ¿Y qué podemos decir con este circuito que tenemos aquí? Bueno, vamos a hacer algo bien rápido. Vamos a agregar otro valor a esto que sea añadir. Vamos a agregarle v de la entrada. Los valores de la x siempre son aquí esta de acá, y el valor de la y va a ser esta columna de acá. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué de acá. Vamos a ver por qué esto no midió nada. Ah, con razón. Vamos a ver, dibujarlo otra vez. Ok. Luego está acá, está acá. Ok, subamos acá otra vez. Listo. ¿Qué estamos viendo que está pasando acá? Este de acá es el voltaje de la entrada. Vamos a ver si lo pintamos de un color más vivo, este rojo. Este es el voltaje de la entrada y este es el voltaje de la salida. Vemos acá cómo a medida que la frecuencia va cambiando, el voltaje de la salida se va acercando al voltaje de la entrada, ¿ok? Y esto es lo que se conoce como un circuito filtro pasa altas. Es decir, que a medida que la frecuencia va aumentando, el voltaje de la salida se va pareciendo más y más al voltaje de la entrada. Entonces, en este caso, el circuito RC se está comportando como un circuito de frecuencia pasa alta y podemos obtener ese comportamiento de filtro. Podemos hacer lo mismo con el circuito RL y el circuito RLC. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tienen que realizar con cada uno de los circuitos que tenemos que construir en esta práctica. Entonces, recapitulando. Construimos el circuito y hacemos esta simulación, que es una simulación de análisis AC. Una vez que realizamos la simulación, exportamos los datos como texto y lo tenemos que exportar, esto es importante, lo tenemos que exportar en manera cartesiana, ¿ok? Y lo guardamos como un archivo de texto. Una vez que lo tenemos así, podemos copiar estos datos y pegarlos en un Excel. Y el paso sí, que yo veo un poquito más difícil, pero que no se las trae tantísimo, es que ustedes, la columna que les tira este archivo de texto, estas comas, usarlas en Excel para separar esto en dos columnas, tanto la tensión de la salida como la tensión de la entrada. En el caso del circuito RC, utilizamos la fórmula 7.15 para obtener el valor del voltaje de la resistencia teórico y luego utilizamos esta fórmula que es nada más la magnitud de la frecuencia del voltaje de salida para obtener el voltaje de salida experimental. Y estos datos son los que estamos graficando, donde la línea roja es el valor del voltaje de la entrada y la línea naranja y la línea azul que está ahí, pero no la vemos, es el voltaje de la salida. Y eso es lo que tienen que hacer para cada uno de los tres análisis. Y los resultados que tienen que poner en el reporte, pues es este gráfico de acá, que tenemos acá, que es importantísimo porque nos describe el comportamiento del circuito en la frecuencia. Y voy a pedirles otro dato aquí, que es la frecuencia de corte, ¿ok? La frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte, esto es específicamente de los filtros. ¿Qué significa la frecuencia de corte? Bueno, significa que si tenemos un circuito
Y esta es mi tensión de entrada, V de entrada. Mi tensión de salida se va a comportar de esta manera. Va a haber un punto de acá donde este valor de la salida sea igual al valor de la entrada dividido entre raíz de 2. Y esto es lo que conocemos como, en este valor es donde yo quiero que ustedes por favor me indiquen cuál es la frecuencia de corte de ese circuito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si fuera el caso de que nuestro voltaje de entrada es igual a 5 volts, pues el voltaje del corte va a ser igual a 5 dividido entre raíz de 2. Eso es igual a 5 dividido entre raíz de 2, aproximadamente 3.54. 3.54 volts. Entonces, cuando el voltaje de la salida sea igual a 3.54 volts, yo quiero que ustedes por favor me digan cuál es esa frecuencia. Si nos metemos en nuestro análisis otra vez, busquemos aquí 3.52 dentro de mi voltaje de salida experimental. Aquí seguimos bajando. Todos estos son por 10 a la menos 1. Aquí estamos empezando a ver 3.9, 3.24, 3.38, 3.52. Este es el más cercano que tenemos. Y aquí dice que la frecuencia de corte es 3.98 por 10 a la 2, que eso quiere decir que la frecuencia de corte del circuito RC es igual a 398 Hz. Y yo lo puedo medir. O sea, yo puedo comprobar que esto sea el caso, porque si hago VR es igual a R por E sub 0 dividido entre raíz cuadrada de R al cuadrado más 1 entre omega C al cuadrado, este omega, si lo reemplazo por 2 por pi por la frecuencia de corte, me va a dar 3.54. Entonces, este valor de la frecuencia es muy importante para el análisis de los filtros porque es el valor que nos dice, ok, prácticamente que cualquier frecuencia mayor a esto hace que el voltaje de salida sea igual que el voltaje de entrada. Al menos en un circuito pasa altos. En un circuito pasa bajos tenemos el comportamiento opuesto. Que si tenemos aquí nuestra tensión de entrada, vamos a ver que el comportamiento va a ser exactamente igual al puro inicio y luego empieza a caer. Y esto que vamos a obtener acá también va a tener una frecuencia de corte. Bueno, va a tener un voltaje de corte que va a ser igual a el voltaje de la entrada dividido entre raíz de 2 y también va a tener una frecuencia de corte. Y este es el comportamiento que vamos a ver con el circuito RL. Esto es lo que vamos a ver con el circuito RL. Y finalmente, ya para dejarlos ir, con el circuito RLC es un comportamiento voladísimo, porque vamos a tener la fuente, un capacitor, un inductor y una resistencia. Perdón, aquí, una resistencia. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Si con un circuito RC tenemos un comportamiento pasa altos y con un circuito RL tenemos un comportamiento pasa bajos, ¿qué piensan que va a suceder con un circuito RLC? Así, cualquier idea que se les venga. Ok, en un circuito RLC, lo que vamos a tener es que si esta es nuestra tensión de entrada, vamos a ver que la tensión de salida va a empezar siendo, se quedó pegado aquí. La tensión de salida va a empezar siendo muy mínima, va a empezar a subir, va a ser casi que igual a la tensión de entrada y luego va a empezar a bajar. Y en el comportamiento de un circuito RLC es importantísimo, porque significa que lo que vamos a estar observando son una frecuencia de corte número 1 y una frecuencia de corte número 2.
donde esta es una frecuencia de corte en bajo y una frecuencia de corte en alto. Prácticamente que lo que nos está diciendo este comportamiento es que cualquier señal que está menor a la frecuencia de corte número 1, el circuito la elimina. Y cualquier señal que está mayor a la frecuencia de corte número 2, el circuito también la elimina. Entonces, el circuito solo deja pasar las frecuencias dentro de esta banda que tenemos aquí, que es lo que se llama un circuito pasabandas, un filtro pasabandas. Con eso en mente, lo que yo ocupo que ustedes hagan para el circuito RLC es obtener esta frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2 y esta frecuencia al centro, que va a ser la frecuencia natural del circuito, F0. Que podemos decir que teóricamente F0 es igual a 2pi raíz de 1 entre LC, pero experimentalmente es el valor donde la tensión de salida es máxima. ¿Ok? Entonces, eso es la parte, ya para dejarlos ir, eso es lo que tienen que hacer para la parte de resultados con cada sección del circuito. Obtener esta gráfica para el circuito RL y el RLC, y una vez que, y con el circuito RL y RC, obtener la frecuencia de corte, que está como por acá, y con el circuito RLC es obtener las dos frecuencias de corte y la frecuencia natural del circuito. Voy a pausar aquí. ¿Hay alguna duda, compañeros, sobre lo que se les está solicitando para el reporte? Es la gráfica y las frecuencias de corte y frecuencia natural de cada circuito. Para facilitarles como la manera como lo pueden presentar, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera, como una tablita de resumen. Circuito RC, ponen el valor de R, 12,000, ponen el valor de C, 0.033 microfarad, ponen el valor de la frecuencia de corte teórica, que habíamos dicho que eso es con la fórmula, y la frecuencia de corte experimental, que la acabamos de sacar, que es 398 Hz. Y con esto ustedes también pueden obtener un porcentaje de error respecto a esas frecuencias de corte. Entonces, con el circuito RC pueden hacer exactamente lo mismo con el circuito RL, y la diferencia es que el circuito RLC van a tener una frecuencia de corte número 1 y una frecuencia de corte número 2, porque va a ser una frecuencia de corte en bajo y una frecuencia de corte en alto, y también una frecuencia natural del circuito como tal. Entonces, esta es la práctica del día de hoy. La tienen que estar realizando a lo largo de esta semana y un poquito de la que sigue. Si tienen alguna duda, por favor no duden en decirme. Este tema a mí me encanta, entonces no voy a desperdiciar ninguna oportunidad para hablar de él. Pero es básicamente esto lo que tenemos que estar haciendo. ¿Ok? De lo que yo les digo que tengan cuidado es a la hora de separar las columnas para que los datos queden bien bonitos, porque una vez que hacen eso, el resto es nada más aplicar fórmulas que, si tienen cuidado, es bastante fácil escribir las fórmulas en Excel. Pero fuera de eso, creo que ya con esto terminamos por el día de hoy. Nada más déjenme pasar lista una última vez por hoy, porque hay que pasar lista al inicio y al final de la clase. Y vamos a ver. Jefferson está ausente, pero voy a presentar reproducción. Angelo. Aquí estoy, profe. Gracias. Joshua, Kaylin y Marlon. Aquí, profe. Gracias. Aquí, profe. Listo. Aquí, profe. Gracias. Y finalmente, Elton y Santiago. Aquí presente, profe. Muchas gracias. Entonces, ya con eso, compañeros, los dejo ir por el día de hoy. Si tienen alguna duda con la práctica, nada más decirme, o con alguna otra, o con alguno de los reportes, nada más díganme. ¿Qué les iba a decir además? Recuerden el quiz, hacerlo antes del viernes a las 7 de la noche. Pero con esto en mente,